Hola, en este video exploramos algunos de los conceptos que entregué en el video anterior de una manera más visual usando GeoGebra o GeoGebra, no sé cómo, nunca sé cómo pronunciar esta cosa. Anyway, aquí tengo un vector A que apunta en la dirección del punto P. Entonces este punto P me ayuda a definir la orientación de A. Acuérdense aquí, si yo hago clic puedo cambiar la dirección en la que subo o bajo el punto P. Y la norma del vector A la voy a controlar con este slider, entonces puedo dejarlo ahí en una norma igual a 5. Bien. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? En primer lugar, tengo un sistema de coordenadas X y Z que estoy viendo aquí. Y lo que quiero ver es el tema de la descomposición con ustedes. Entonces, en primer lugar, eh, si es que yo tengo la base IJK convencional, entonces este vector tiene sus componentes en esa base, que son esas, las componentes AX, AI y AZ, y juntas suman el vector A. Si yo muevo esto, la suma siempre me acompaña. Ahí arriba está lo que voy. Entonces las coordenadas en esta base son siempre los productos puntos entre la base y cada una de las cosas. Y si veo la resultante que me aparece acá arriba me da el vector A. Créanme que ese es el vector A que estoy viendo aquí. Podemos hacer aparecer una cosita una cosa más. Veamos el largo del vector A, lo escribimos como length de A y eso nos da el número 5. ¿Ya? Ese es el largo del vector A. ¿Qué lo puse? Ahora si es que yo lo cambio con el slider acá, ese numerito del final me va a cambiar a 1.8, lo que sea. Voy a dejar puesto acá arriba una cosita de texto donde le puedo pedir exactamente eso. Entonces le pido dime por favor la norma de A, que sea igual a, vamos a poner aquí, elegir el vector A y editar este campo y le ponemos length. Así. Y esto debería verse así. Norma de A igual 5. El número del color de esta cosa. Color rojo. Para que sepamos que está asociado a ese. Si yo cambio aquí el slider me cambia. Incluso si lo hago negativo me voy para el otro lado. Perfecto. Trabajemos con esto por dentro. Entonces, el punto del video anterior era hablar de componentes, era hablar de lo que sucedía cuando teníamos un sistema no ortogonal de coordenadas. ¿Ya? Entonces, veamos un segundo sistema de coordenadas. ¿Ya? Este segundo sistema de coordenadas lo vamos a llamar E1, E2, E3. Ahora, E1, E2, E3 son estos vectores amarillos que estoy mostrando ahí. ¿Ya? Que los vamos a utilizar unos puntos. Entonces, no sé si se nota bien ahí, pero tengo un punto Q1 que me controla hacia dónde apunta el vector E1. El vector E1 está un poquito sobre el plano. Q2 controla ese vector 2 y Q3 apunta y controla el vector 3 y juntos están como apuntando en dirección Nacker con P. Ya. Yo puedo controlar 100% hacia dónde apunta. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si es que ahora yo hago algo parecido a lo que hice con la base ortogonal? Entonces, si se acuerdan antes, cuando tenía las componentes de A y hacía producto punto los vectores de la base, me daba las coordenadas. Ahora, si yo pienso que en este sistema que no es ortogonal pasa lo mismo, entonces estoy muy equivocado. Si se fijan, la resultante B, que corresponda a la suma de las componentes B1, B2, B3, donde los B1 los calculo haciendo producto punto el vector con el vector de la base y digamos multiplicando de nuevo por el vector correspondiente. Este es un producto punto, así que esto es un escalar. Y lo que dice esto es que escálame el vector E1 en esa dirección. Entonces el vector E1, que es este primero, si se fijan, está en la dirección del vector E1, pero está escalado. ¿Ya? Eso no es cierto en este caso, que la base no es ortogonal o ortonormal. Si que yo lo hiciera ahora, en la medida que yo voy moviendo mi base, estoy en la dirección vertical, entonces veamos ahí, tratemos de hacerla ortonormal.
van a ver que en ese caso, ahí estoy en 0 y ahí me muevo para el lado. Q3, dejémoslo en el eje. Cuando yo hice calzar ahora las coordenadas Q1, Q2, Q3, lo mejor posible, por cosa que me salga el E1, E2, E3, un sistema ortonormal, recupero el vector que tenía antes. ¿Ya? Ahí estoy un poquito corrido porque no está exactamente el Q3 sobre el eje, pero pueden imaginarse ustedes que lo está. Si lo vemos de arriba, a ver. Bien. Entonces, ese es el punto. ¿Qué pasa? ¿Cómo obtengo las coordenadas en una base que no es ortonormal? Como en este caso. Bueno, lo que hay que hacer se los voy a mostrar a continuación. Voy a apagar el vector B y la resultante B. Ahí está. Y tengo la misma base que antes. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es eso que mostré en el video anterior. Tengo que armar un sistema donde multiplico al vector A, lo multiplico por E1 y lo descompongo así en su base. Y eso me lleva a un sistema de ecuaciones de este tipo, ¿ya? Donde tengo los vectores de la base, los productos puntos, los vectores de la base, y tengo unos escalares que me acompañan, y esta es la matriz esa, por si la quieren ver por el estado actual. Eso es lo que es esa matriz. Entonces, tengo escrita esa matriz, M, que es esta de acá, la llamé M dentro del programa. Y ahora voy a calcular el lado derecho. Entonces llamemos ese vector, lo llamamos F, y decimos A, hágame el producto punto perdón, la primera componente, producto punto de A con E1, segunda componente, producto punto de A con E2, tercera componente, producto punto de A con E sub 3. Ese es el vector F. Lo vamos a apagar porque no tiene un significado físico más allá de ser las proyecciones en cada una de las direcciones laterales. Ya. Y si yo ahora, digamos, defino un vector alfa que contenga todo lo alfa y le digo que este vector es la inversa de la matriz M, y eso lo multiplico por el vector F, que es el lado derecho, ahí me van a dar los coeficientes. Estos tampoco tienen ninguna interpretación física, así que lo voy a apagar directamente. Pero ahora yo sé que tengo una componente A1 que va a ser el primer alfa. Entonces voy a escribir alfa, primera componente, o escribámoslo así, la componente X si ustedes quieren. A ver, alfa, ups, se me tengo esto, alfa A1, definición. Cambié de idioma por eso. Alfa, ahí está. Para escribir el alfa directamente en GeoGebra es Alt A. Si escribo Alt B, me escribe el beta. No todas las letras griegas están, así que es un poquito frustrante, pero vamos a sobrevivir. A1, no, esto no está funcionando. Entonces voy a obtener la primera componente del vector alfa. Eso es la primera componente del vector alfa, la multiplico por E1 y ese es mi A1. A2 lo voy a escribir como la componente I del vector alfa, lo multiplico por E2, y A3 como la componente Z del vector alfa por el vector E sub 3. Llevamos 8 minutos de grabación, estamos todavía dentro de lo que permiten los derechos humanos. Bien, y ahí están las tres componentes, pongámosle de otro color, a ver, hagámosle, tenemos azul, ese, ¿ya? Y si ahora las sumo, estas tres componentes, voy a deshabilitar las componentes 1, me debiese dar el vector que yo tengo. Entonces si yo, digámosle el vector A2, digámosle que empiece donde terminó A1, y al vector A3, pidámosle que empiece donde terminó la suma de A1 con A2. Y ahí ven que si sumo esos tres vectores de esa forma, me da exactamente el resultado de A. Y esa es la forma correcta de obtener esas componentes. Ahora, si se fijan, las componentes no tenían nada que ver con lo que vimos anteriormente. Veamos las componentes de alfa. Voy a pedirles que me lo despliegue aquí en una... Entonces voy a pedir que aquí latex fórmula, digámosle alfa, que sea igual a
Voy a buscar acá abajo alfa, pero pidámosle aquí la componente X. La verdad es que pongamos todo alfa nomás, así. Ahí están todas las componentes. Entonces la primera componente es 1,5, la otra es 1, qué sé yo. Entonces, antes yo tenía estas otras componentes, las componentes B, que se llaman aquí, resultante 2, y esas componentes no tienen nada que ver con las otras dos que yo tengo acá. Si veo esos productos puntos, A.E1, es algo que puedo calcular aquí rápidamente, pero esos los tengo, pues A.E1 son los F, entonces pidámosle que nos despliegue el vector F. Para eso nos vamos aquí y pidámosle F, que tenía exactamente esos productos puntos que me interesan. Al final esos productos puntos sirven, solo es que no es el último paso. Ahí están. Estos son los que yo hubiese pensado si esto es ortogonal, si la base es ortogonal, y si no, tengo los de arriba. Volvamos a una base ortogonal. Ahí tengo Q1 ahí arriba, el Q2, pidámosle que esté en el plano XY, y el Q3, vámonos para acá, lo más posible. Y ahí más o menos coinciden, no exactamente de nuevo porque no estamos siendo súper precisos. Ahí yo creo que están exactamente iguales. Cuando me hace ortonormal, estos dos métodos coinciden. Si no, los dos métodos no coinciden. Me estaba tapando la cara todo el rato. Ahí está. Ahí están los alfa. Lo que quería decir es que cuando la base es ortonormal, estos alfa que aparecen aquí, que son el resultado de invertir esta matriz, fíjense que la matriz dio identidad cuando el sistema es ortonormal. El F es lo que está de este otro lado acá, entonces este F ustedes lo pueden poner aquí, ese es el F, y el alfa es lo que resulta de invertir este sistema de acá. Esta es la menos 1 por F, me da eso. Y estas coordenadas, digamos, son iguales los dos sistemas cuando los sistemas de coordenadas, pero el segundo que yo agarro uno de estos vectores y lo hago algo distinto, el alfa se me va a las pailas. Lo último que les quería mostrar aquí, antes que este video ya sea demasiado largo, es lo que sucede cuando la base se degenera. Es decir, si esta matriz que estoy invirtiendo, que tiene los productos puntos los vectores, se vuelve una matriz singular, es decir, que sus columnas o filas son LD, ¿ya? Eso sucede cuando yo puedo escribir uno de los vectores de la base como combinación lineal de los otros, ¿ya? Y lo que sucede es que en ese caso, probablemente, lo más probable, no es un resultado general, pero lo más probable es que no pueda obtener una combinación lineal, porque esa matriz no es invertible. Eso es un poquito de álgebra lineal aplicada. Mostremos el sistema de coordenadas. Mostremos este how to. Y lo que voy a hacer es mostrarles simplemente lo que pasa con todo esto el segundo que yo hago que mi base sea fea, sea mala. Entonces, show basis 2. Ahí está. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo arrastro el Q1 hacia acá. Muere mi sistema de ecuaciones. Fíjense que me aparece ahí productos puntos que son 1. Y ya no puedo expresarlo. Entonces ahora mi base está totalmente contenida en el plano S, es el plano IZ. Por lo tanto no tengo cómo conseguir una componente X. Y por lo tanto no puedo escribir ese vector. Similarmente, si es que estoy así, ¿cierto? Y hago que el Q3 movámoslo un poquito para allá y lo hacemos bajar. También, del segundo que yo toco el plano yo ya dejo de poder escribirlo. Pero si no, fíjense que siempre puedo escribir el vector de alguna manera. Fíjense, aquí está lo que sucede. Con el segundo que toco el plano ya no hay solución, pero bajé y empiezo a tener estas soluciones. Las componentes se empiezan a disparar y eso es lo que sucede. En el fondo, en el segundo que yo, en mi sistema LD, se hacen estas componentes infinitas. Ya, con eso los dejo. Hasta la próxima.